En el ejercicio 45 se nos pide obtener siempre y cuando sea posible las funciones composición. F compuesta con G y G compuesta con F. Primero que nada vamos a aclarar aquí que lo vamos a leer desde derecha a izquierda, a lo contrario que estamos acostumbrados a leer. Es decir, vamos a decir en este caso F compuesta con G y G compuesta con F. Y nos dan una serie de funciones. Primero vamos a ver qué es la composición de funciones. Para componer dos funciones esta, por ejemplo, vamos a hacer un apartado aquí. Si yo tengo f compuesta con g de x, esto es por definición g de f de x. Esto primero que nada tenemos que tener en cuenta. La composición de dos funciones lo podemos representar gráficamente. A ver, quizás aquí yo tengo una función que f que va de un dominio, aquí tengo el dominio de f, hacia el recorrido de f, que lo tengo aquí. Luego la función g tiene como elementos o toma elementos las imágenes de f. Como ven, aquí yo tomo x y por medio de f obtengo aquí f de x. Y los elementos que toma la función g son estos f de x. Por lo tanto, g, el dominio de g, va a estar aquí. Esto va a ser el dominio de g también. Entonces, g va a ser una función que va desde aquí hacia el dominio de g, que me puede dar cualquier otro número. Así se representa una función. Algo que tener en cuenta para saber si es posible o no realizar la composición de funciones es que la imagen de f siempre tiene que estar dentro del dominio de g. Es decir, aquí la imagen de f siempre tiene que estar dentro del dominio de g. Entonces esa es una condición que la vamos a poner. Entonces, como les decía, el recorrido de la función f tiene que estar incluido en el dominio de la función g. Puede ser igual, sí, puede ser igual, pero con que esté incluido es suficiente. Ahora vamos a ver con estas funciones. Tengo f compuesta con g de x. Por definición, esto siempre pasa, pongo la primera que me aparece de f de x en este caso. ¿Qué tengo que hacer aquí? Escribir g, porque g es la función que abarca todo. G es 2/3 de x. Entonces escribo g, 2/3, solo que en el lugar de x, en el lugar donde va la variable, yo no tengo la variable x, sino que tengo f de x. Entonces, en el lugar de x voy a poner f de x, que en este caso es 4x menos 5. Bien, resolviendo esto, me queda 2 por 4 es 8, entonces 8/3 por x menos 2 por 5, que es 10, 10/3. Entonces esta es la función f compuesta con g. Vamos a ver g compuesta con f. G compuesta con f, por definición, va a ser la primera que me aparece, es decir, f de g de x. Es hacer lo mismo, solo que en sentido contrario. O sea, escribo primero f, que en este caso es 4 por x. En el lugar de la variable voy a poner g, porque aquí tengo g, no x. G es 2/3, entonces 2/3 de x, 2/3 de x lo pongo en el lugar de x y después sigo escribiendo f como está, menos 5. Acomodo esto, me queda 2 por 4 es 8, 8/3 por x menos 5. Y ahí tengo g compuesta con f y f compuesta con g.
En el apartado B tenemos la función f de x igual a menos x al cuadrado y g de x igual a x más 1 sobre 2. Entonces vamos a encontrar las composiciones, siempre y cuando sea posible, de f compuesta con g y g compuesta con f luego. Esto por definición es g de f de x, es decir, escribo la función de g, la función g, y en el lugar de x voy a escribir la función f. La función g es un cociente, tiene 2, y en el lugar de x voy a escribir menos 4x al cuadrado, que es la función f, más 1, y después queda todo como está. Bueno, aquí me va a quedar, el 2 lo puedo distribuir para cada uno de los numeradores, y con el 4 se me va a simplificar, entonces me va a quedar 2x al cuadrado más 1 medio. Esa va a ser la función f compuesta con g. Ahora vamos a ver la función g compuesta con f de x. Esto es, por definición, f de g de x. Ahora, en el lugar de, pongo la función f, o sea, menos 4 por, en el lugar de x voy a poner la función g, que sería x más 1 sobre 2. El x está elevado al cuadrado, entonces la función g le queda elevada al cuadrado. Y ahora resuelvo. Esto no es otra cosa que menos 4 por el exponente, lo puedo escribir para el numerador y para el denominador. Entonces me queda x más 1 al cuadrado sobre 2 al cuadrado, que es 4. Los 4 se me simplifican y simplemente me queda menos x más 1 al cuadrado. Por último, en el apartado C tenemos la función f de x igual a x al cuadrado menos 1 y la función g igual a la raíz cuadrada de 2x. Aquí vamos a analizar primero si cumple esta condición. En las anteriores no había problema, por eso no lo he analizado, porque eran todas funciones polinómicas y todas las funciones polinómicas tienen dominio y recorrido incluido en los reales. Entonces el recorrido puede ser incluido en los reales, pero el dominio siempre es todos los reales. Entonces el recorrido de la función de la f siempre iba a estar incluido en el dominio de la función g. Aquí vamos a analizar porque no, si bien tenemos una función polinómica, aquí g no es una función polinómica, es una función raíz cuadrada. Entonces vamos a ver qué pasa con el dominio de esa función. El recorrido de esta función está incluido en los reales. Tenemos que ver luego qué pasa con el dominio de esta. Esta es una función cuadrática centrada en el origen, pero trasladada una unidad hacia menos 1. Entonces, el recorrido de esta función va a ser igual al intervalo que va desde menos 1 hasta más infinito. Ese va a ser el recorrido. Tenemos que ver si esto está incluido en el dominio de esta función. Y vamos a ver, la raíz cuadrada está definida solamente para valores no negativos, es decir, de 0 en adelante. Por lo tanto, este radicando tiene que ser mayor o igual que 0. Es decir, x tiene que valer, puede valer 0, sí, puede valer 1, 2, 3, 4, también. Tiene que valer cualquier número que no sea negativo. Entonces, el dominio de g va a ser igual, todos los x mayores o iguales que 0, que en este caso, si lo escribo como un intervalo, va a ser, bueno, va a ser cerrado en 0 y se va a ir hasta más infinito. ¿Qué pasa aquí? El recorrido, es decir, este intervalo tiene que estar incluido en esto. A simple vista podemos ver que no está incluido. Si lo represento en la recta lo van a poder notar mejor. Este intervalo, el dominio, empieza aquí en 0 y se va en infinito, hasta infinito. En cambio, el recorrido empieza en menos 1, también cerrado en menos 1 y también se va más infinito.
rojo, que representa esto, no está dentro de lo que está en verde, que representa este conjunto. Por lo tanto, no se cumple la condición, no está incluido. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no se cumple eso, yo lo que no puedo hacer es definir F compuesta con G. No es posible obtener. Pero vamos a ver si se puede obtener G compuesta con F. G compuesta con F de X sería F de G de X. ¿Qué significa? Que el recorrido de G, tiene que estar incluido, o a lo menos ser igual, que el dominio de F. El dominio de F es una función cuadrática, son todos los reales. Es una función polinómica, el dominio de una función polinómica siempre son todos los reales. El recorrido de esta función es de 0 hasta infinito y no importa en realidad que si está restringido o no, porque siempre, como los reales es el conjunto más grande que puedo tener, cualquier intervalo que yo tome aquí siempre va a ser menor, y si es todos los reales tampoco va a haber problema porque está la posibilidad de que sea igual. En este caso, el recorrido es el intervalo que va de 0 a más infinito también. Y este siempre está incluido en los reales porque es una parte de los reales. Entonces, esto sí puedo definir. Entonces, F compuesta con G de X es igual a F de G de X y lo voy a obtener. En el lugar de X, o sea, tomo la función F, que es X al cuadrado menos 1, y en el lugar de X voy a poner la raíz cuadrada de 2X. Como X está elevado al cuadrado, lo voy a elevar al cuadrado. Menos 1. Los cuadrados se me simplifican, entonces me queda G compuesta con F de X igual a 2X menos 1.